Esto pasó hace un mes. Era mi intención encontrar historias auténticas sobre la vida en el campo. Había escuchado sobre un pequeño pueblo rodeado de montañas y casas de madera desgastadas por el tiempo. No soy un experto, pero me fascinan las leyendas locales. Nunca he dejado de pensar en todo lo que encontré. Cuando llegué, me sentí como un extraño. Las calles estaban vacías y el silencio era pesado. Miré alrededor y solo vi casas viejas y un par de coches oxidados. Entré al bar del pueblo, esperando charlar con algunos lugareños. Al principio, todos fueron amables. Pero cuando mencioné el faro de la montaña, sus miradas se endurecieron. Se callaron y me miraron como si fuera un tonto. Creí que se trataba de una leyenda, pero no estaba seguro. Así que seguí insistiendo. A medida que pasaron los días, las noches se volvían cada vez más inquietantes. Estaba sentado tomando una copa cuando escuché murmullos sobre luces que aparecían en la montaña. Me pregunté si era verdad. Tal vez eran solo historias exageradas. Sin embargo, cada vez que intentaba investigar, los habitantes se encogían, como si temieran atraer la atención de algo. Me sentía como un intruso. Esa noche, mientras cenaba solo, escuché ecos de risas infantiles flotando en el aire. Era extraño, dado que el campo estaba desierto. Miré por la ventana y vi sombras moverse entre los campos de maíz. Me apresuré a mirar, pero no había nada. Mi corazón latía rápido. ¿Era solo mi imaginación? Algo en el ambiente se sentía mal. Decidí escalar la montaña. La bruma cubría el camino y había una sensación pesada en el aire. Mientras subía, escuché pasos detrás de mí. Me volví rápidamente, pero era solo el viento. Me sentí un poco tonto. Al llegar a la cima, vi el faro. Era pequeño y desvencijado, cubierto de moho. No parecía funcionar. Un frío helado me envolvía. Pensé, ¿qué demonios es esto? Mientras observaba, vi un destello de luz en el fondo del valle. Parecía un faro encendido en la distancia. Cuando miré de nuevo, ya no estaba. La inquietud se apoderaba de mí. No era la primera vez que sentía que alguien me observaba, pero este momento era diferente. Era como si estuviera siendo seguido por algo. Regresé al pueblo, tratando de procesar todo. Entonces, una voz serena me preguntó, ¿por qué subiste? Al girarme, no había nadie allí. Me quedé parado, paralizado por el miedo. La gente del pueblo me miraba desde sus casas con ojos vacíos. Me sentí acorralado. Pasaron los días, y cada intento de hablar del faro solo provocaba más silencio. Las luces, los murmullos y las sombras comenzaron a invadir mis sueños. Mi mente estaba llena de preguntas y mi instinto me decía que debía irme. Pero algo me mantenía atado. ¿Qué estaba sucediendo en ese lugar? Nunca podría explicarlo. Capítulo 2. Al día siguiente, decidí que ya era hora de confrontar mis dudas. No podía seguir viviendo con el nudo en el estómago. Así que decidí visitar a la anciana que vendía flores en la esquina principal. La había visto muchas veces en el mercado, y parecía ser la única persona dispuesta a hablarme un poco. Ella miraba el mundo con una sabiduría que solo los años pueden ofrecer. Me acerqué a su puesto y la saludé. ¿Podrías contarme sobre el faro? Pregunté despacio. Sus ojos se hicieron grandes, y la sonrisa que llevaba se esfumó. Esa no es una historia que se cuenta, respondió, con voz temblorosa. Me quedé un poco decepcionado, pero no me di por vencido. ¿Pero por qué no? Insistí. Ella miró hacia los lados, como si alguien pudiera estar escuchando. Las luces vienen cuando oscurece. Pero no son lo que parecen, dijo, y su voz se volvió un susurro. Algunos perdieron a sus hijos en la montaña. Otros dicen que el faro guarda secretos que nunca se deben descubrir. Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío.
Estaba comenzando a entender que había más en este lugar de lo que se veía. Mientras hablaba, un hombre robusto se acercó al puesto. Me lanzó una mirada dura, y la anciana se cayó inmediatamente. Me dio una sensación inquietante, como si estuviera bajo la mirada de una sombra. Decidí que no había más que hacer ahí y me despedí rápidamente. Ese día, decidí explorar un poco más la montaña, en busca de respuestas. El sol estaba alto, y el aire, cálido. Pero había una oscuridad que se sentía a mi alrededor. Antes de escalar, pasé por el bar. Vi a varios lugareños hablando en voz baja. Los miré de reojo, pero desviaron la mirada. No parecían querer que yo supiera lo que estaban discutiendo. Finalmente, comencé mi ascenso. A medida que subía, el aire se volvía más frío y la niebla comenzaba a cubrir el camino. Esta vez, no había rastro de los pasos que escuché la vez anterior. Pero sentía que algo me atrapaba, como si una fuerza invisible me empujara a seguir adelante. En la cima, encontré el faro. Esta vez, se veía aún más desgastado. Mientras me acercaba, noté que la puerta estaba entreabierta. El corazón me latía con fuerza. Me aventuré a mirar dentro, pero la oscuridad era profunda. No podía ver nada, pero un olor rancio me golpeó. Era como una mezcla de humedad y algo más. Justo cuando estaba a punto de dar un paso al interior, escuché un susurro. No estaba seguro de si era mi mente jugando trucos, pero era inconfundible. No te acerques, decía la voz, clara y penetrante. Retrocedí, temblando. Mi instinto me decía que esto no estaba bien. La sensación de que había algo más allá de esa puerta me hacía querer salir corriendo. De repente, el aire se volvió helado. Una sombra se deslizó detrás de mí, y un grito ahogado se escapó de mis labios. ¿Era un simple animal o algo más? No me atreví a mirar. Mis piernas respondieron antes que mi mente, alejándome del faro, bajando rápidamente por el sendero. Mientras regresaba al pueblo, el eco de aquella voz seguía resonando en mi cabeza. No te acerques. Decidí que debía hablar con la anciana de nuevo, a pesar del miedo que sentía. Tal vez, solo tal vez, ella podría aclarar lo que estaba sucediendo. Al llegar, vi a la anciana en su puesto, pero algo en su mirada había cambiado. Su rostro mostraba un temor profundo. ¿Cómo te fue?, preguntó, su voz apenas audible. Antes de responder, observé detrás de ella. La figura del hombre robusto estaba allí, mirándome fijamente. En ese momento, supe que no estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Capítulo 3. El silencio era tenso. Podía sentir el pulso en mis sienes mientras la anciana se aferraba a sus flores, insegura. Debes irte de este lugar, dijo con urgencia, mirándome intensamente. No era la respuesta que esperaba. ¿Por qué? ¿Qué hay en el faro? No podía quitarme la curiosidad, aunque el miedo me anudaba la garganta. El hombre robusto dio un paso al frente. No deberías preguntar más. Ya has visto suficiente, dijo con una voz profunda y amenazante. La anciana lo miró, su expresión se tornó en preocupación. Siempre llegan a ser curiosos, pero no comprenden las consecuencias. Sus palabras resonaban en mí, como campanas que anunciaban un peligro inminente. No entiendo de qué están hablando, respondí, tratando de mantener la calma. La anciana movió la cabeza, y su voz temblorosa se convirtió en un susurro. Hubo quienes se acercaron al faro y nunca volvieron. Esas luces no iluminan el camino, sino que atraen lo oscuro. Antes de poder contestar, el hombre robusto se acercó, su mirada no dejaba de ser intensa. Es más fácil ignorar lo que no entendemos. Pero tú has decidido buscar respuestas. Mientras hablaba, su aliento olía a tabaco y una mezcla de angustia. A veces, las preguntas nos llevan a lugares donde la luz no llega. Con un golpe de desesperación, decidí confrontar mi miedo. Quiero saber la verdad.
No me iré sin respuestas. La anciana parecía herida por mi obstinación, como si viera un reflejo del pasado en mí. Si sigues con esto, solo conseguirás repetir la historia de otros que intentaron. En ese momento, escuché una melodía suave a lo lejos, un eco nostálgico que parecía surgir de la dirección del faro. Era un canto melancólico que me llamó con fuerza. El hombre miró en la dirección del sonido, con una mezcla de ira y temor en su expresión. No vayas a esa música. Es un truco, un señuelo. No sabía si debía creerle o no. Pero el deseo de saber era más fuerte que el miedo. Voy a ver qué es eso, afirmé, sin poder contenerme. Al dar media vuelta, sentí que la anciana agachaba la cabeza, y el hombre soltaba una risa burlona, llena de desdén. Encontrarás lo que buscas, pero a un alto precio. Salí de la plaza, sintiendo que el aire se espesoría a mi alrededor. El canto seguía resonando en mi cabeza mientras avanzaba hacia el sendero que llevaba de regreso a la montaña. Esta vez, parecía más oscuro y más frío. Las sombras danzaban a mi alrededor, convirtiendo el sendero en un laberinto. La niebla me envolvió poco a poco, y el canto se hacía más intenso, más envolvente. Al llegar al pie de la montaña, lo vi. Fugaz, un destello de luz en la cima del faro. Era como si una voz invisible me dijera que era el momento de entrar. Tenía que averiguar de dónde proviene esa música. El aire se volvió más gélido mientras me dirigía hacia él. Antes de que pudiera dar el siguiente paso, el aire cambió. Un grito desgarrador resonó en la oscuridad. Mis piernas vacilaron, y el rostro de los lugareños me vino a la mente. No te acerques. Pero ya era demasiado tarde, me encontraba frente al faro, la puerta abierta. Dentro, la luz seguía titilando de manera seductora. Respiré hondo, apretando mis puños. Tenía que saber la verdad. Con un paso firme, crucé el umbral, adentrándome en lo desconocido. Ahí fue cuando lo vi. Una figura en la penumbra, girándose hacia mí, iluminada por esa luz tenebrosa que emanaba del fondo. Mi corazón se detuvo por un segundo. El eco del canto se transformó en un lamento desgarrador. ¿Qué había desencadenado al cruzar la puerta? ¿Quién era esa figura? Estaba a punto de descubrirlo, pero ahora no había vuelta atrás. Capítulo 4. El aire estaba impregnado de algo extraño, un olor a mar mezclado con algo más, algo rancio. La figura se acercó, y a medida que la luz revelaba sus contornos, pude ver que era una mujer, con el cabello enmarañado y ojos vacíos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Su rostro estaba pálido, como si no hubiera visto el sol en años. Bienvenida, dijo en un susurro que parecía llegar de muy lejos. He estado esperándote. Su voz era como el canto que había escuchado antes, melodiosa y a la vez inquietante. El frío intensificó su agarre en mí, haciendo que la piel se me erizara. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener el tono firme, pero mi voz tembló. Soy la guardiana de las luces, respondió, su sonrisa vagamente inquietante. Muchos vienen en busca de respuestas. Pocos regresan. Automáticamente, pensé en lo que había dicho la anciana, aquellos que se acercan al faro nunca vuelven. La búsqueda de respuestas me había llevado a este lugar y a este ser, pero las advertencias resonaban en mi mente. ¿Por qué me has llamado?, insistí, sintiendo que tenía que seguir adelante. ¿El canto, la luz, qué significan? Ella se acercó más, el eco de su risa se mezclaba con el susurro del viento. La música es mi regalo, pero también es una advertencia. Invoca la curiosidad, el deseo de saber, y trae a los valientes o a los insensatos. Tragué saliva, sintiendo que la tensión me ahogaba. ¿Por qué valientes o insensatos? ¿Qué pasa con quienes han venido y nunca más regresaron? La mujer rió suavemente, como si cada palabra fuera un hilo de un antiguo tejido lleno de secretos.
Aquellos que buscan la verdad pueden perder más que lo que encuentran. No todos los secretos son dignos de ser revelados. Antes de que pudiera formular una respuesta, una sombra se arrojó sobre nosotros, cruzando el umbral de la puerta del faro. Una figura corpulenta, la misma del hombre robusto que había visto en la plaza, apareció detrás de mí. «Regresa. No deberías estar aquí», gritó, haciendo eco de las advertencias que tanto había ignorado. Me dio un empujón, pero la mujer se interpuso entre nosotros. «Él necesita saber, y yo puedo mostrárselo», dijo con firmeza, su tono ahora lleno de una energía casi hipnótica. Sentí que la tensión aumentaba. El hombre retrocedió, su rostro transformado en una mezcla de miedo y furia. «No puedes permitir que descubra lo que hay aquí. No puedes hacerle eso». Las dos figuras se encararon, y yo permanecí en medio, atrapado entre el deseo de descubrir la verdad y el miedo aterrador que se cernía sobre mí. La mujer me miró, y por un breve momento, vi en sus ojos una chispa de compasión. A veces, el conocimiento trae consigo una carga. ¿Estás dispuesto a cargarla, verdad? El canto insistía en el fondo, llenando el aire con una necesidad apremiante. Sabía que debía decidir. Irme ahora significaría dejar la verdad oculta, pero quedarme podría significar perderme para siempre. El susurro de la mujer me envolvía, prometiendo respuestas a cambio de algo que quizás no estaba listo para dar. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que mi decisión se aproximaba. El hombre hizo un movimiento hacia mí. Con un grito, su mano se alzó. «No. No lo hagas». En un instante, todo se oscureció. La luz del faro parpadeó y luego se apagó completamente. ¿Era este el precio de la verdad que había buscado? Capítulo 5. Desperté en la oscuridad total, con el eco del grito todavía resonando en mis oídos. La adrenalina me recorrió como un rayo, forzándome a moverme. A tientas, intenté recordar dónde estaba y cómo había llegado allí, pero mi mente estaba nublada. ¿Había sido un sueño? ¿O había cruzado alguna frontera que no comprendía del todo? El frío era penetrante y el aire se sentía denso, como si me abrazara en lugar de envolverme. Me arrastré hacia una pared, buscando apoyo. Las piedras eran ásperas y frías bajo mis dedos. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la luz se apagó, pero cada segundo me llenaba de pavor. «¿Dónde estás?», llamé, mi voz temblando. En respuesta, solo obtuve el silencio. Pero, mientras el eco de mi voz moría, percibí un susurro vago, como un murmullo lejano. El canto de antes. La melodía, seguía ahí, pulsando en mi mente. A medida que mis ojos se ajustaban a la oscuridad, comencé a distinguir formas. No eran imágenes definidas, más bien, sombras que danzaban en la penumbra. Era como estar en un sueño del que no podía despertar. Sentí la urgencia apoderarse de mí. «Hey. ¿Alguno de ustedes puede ayudarme?», grité, pero mi voz ahogada se perdió en el aire pesado. Entonces, un destello de luz apareció en alguna parte, cerca de la entrada del faro. Lo seguí, moviéndome rápido, sin realmente pensar en lo que hacía. Necesitaba salir de allí, lejos de esa mujer y del hombre que había querido protegerme. Cuando llegué a la luz, mis ojos se abrieron de par en par ante lo que vi. La guardiana de las luces estaba allí, tan etérea como antes, pero rodeada de un resplandor que parecía salir de ella misma. «No temas», dijo, aunque su voz era más un eco, algo distante que tropezaba en las sombras. «Vas a ver lo que aquellos han ignorado». «¿Qué significa todo esto?», pregunté, sintiéndome atrapado entre la curiosidad y el miedo. La luz parecía vacilar, como si estuviera en riesgo de apagarse, y con ello mi oportunidad de entender. «Esto no es un juego», continué, mi garganta apretada. «No estoy seguro de que realmente quieras saber». Ella sonrió, su expresión no lograba ser tranquilizadora.
Saber es una elección. Pero recuerda, el conocimiento tiene un costo. Su mirada atravesó mi ser, y supe que esos ojos podían ver más allá de mi miedo. Instintivamente, miré hacia atrás. El hombre robusto había desaparecido, pero el eco de su advertencia aún resonaba en mi mente. Pregúntate, ¿estás dispuesto a cargar con este peso? La decisión es tuya. Entonces algo se sacudió en el fondo de mi intuición. También había escuchado un canto que me llamaba, y por alguna razón, quería saber más. Antes de que pudiera voltear o responder, una sombra emergió a mis costados, oscureciendo la luz que provenía de la mujer. No. Ella no puede mostrarte nada. Se escuchó la voz del hombre, más cerca de lo que esperaba. La tensión en el ambiente se volvió casi tangible, y su presencia comenzó a llenar el espacio con una advertencia palpable. Tienes que irte. Ahí no hay nada más que la desilusión. El aire se tornó electrificado, y la imagen de la mujer comenzó a desvanecerse, llevándose consigo la luz. Espera, grité, pero su figura se desintegraba ante mis ojos, como un sueño que se escapa al despertar. Todo a mi alrededor se volvió sombrío de nuevo. Sin embargo, el murmullo seguía sonando, un eco persistente que me retenía, las sombras se acercaban a mí, y el miedo apretaba mi pecho. Corrí hacia la salida, pero la oscuridad se sentía viva, como si me persiguiera. ¿Era esto el verdadero precio de la verdad? Mientras corría, la única respuesta que se planteaba en mi mente era si podía realmente escapar de aquel lugar o de mí mismo. Capítulo 6. Corrí sin rumbo, mis pies golpeaban el suelo frío y húmedo con un eco que parecía burlarse de mi desesperación. Cada respiro se tornaba más difícil, la densa oscuridad a mi alrededor parecía intentar aplastarme mientras la melodía persistente resonaba como una advertencia a mis espaldas. ¿Dónde estaba? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Al girar una esquina, me encontré con una puerta de madera, desgastada y entreabierta. No había tiempo que perder. Empujé la puerta, forzándola a abrirse con un chirrido que sonó como un grito en la penumbra. Más allá, había un pequeño pasillo iluminado tenuemente por una lámpara de aceite que titilaba, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Decidí avanzar, aunque mi instinto me decía que era un error. En el fondo, sabía que no podía quedarme ahí. Esa figura oscura, ese hombre que había advertido sobre la desilusión, podía regresar en cualquier momento. Algo me decía que estaba atrapado en un juego mucho más grande del que podía comprender. Mientras me adentraba en el pasillo, recordé las últimas palabras de la guardiana de las luces. El conocimiento tiene un costo. Estaba convencido de que eso se refería a algo más que lo que pudiera aprender. Quizás implicaba algún sacrificio, una elección que iba más allá de lo que había imaginado. El camino se tornó más estrecho y las sombras parecieran cobrar vida, como si intentaran hablarme. Me detuve al escuchar risas lejanas, pero vacilé en el umbral. Eran risas de niños, pero tenían un matiz siniestro, casi como si invitaran a alguien a un juego que no podía entender ni aceptar. A medida que me acercaba, vi un grupo de figuras difusas sentadas en el suelo, jugando. Sus cuerpos eran borrosos, pero sus rostros, aunque distantes, mostraban sonrisas amplias que contrastaban con el sentimiento de temor que me recorría. Una de las figuras alzó la mirada y, cuando nuestros ojos se encontraron, su sonrisa se desvaneció en una mueca desbordante de confusión y terror. «No debes estar aquí», exclamó una voz aguda. Mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba pasando? Me giré sobre mis talones, a punto de regresar, cuando vi algo en el suelo. Una pequeña caja, adornada con intrincados relieves. Mi curiosidad pudo más que mi instinto. La levanté con mano temblorosa y al abrirla, un resplandor áureo inundó el pasillo. El canto se intensificó de nuevo, pero ahora era más claro, como un canto de sirena. Me sentí atraído hacia la luz, a pesar de que una parte de mí gritaba que retrocediera. Entonces, un grito resonó,
más fuerte que las risas. No lo abras. A mi alrededor, las sombras comenzaron a moverse, acercándose y empujándome hacia atrás. Pero el brillo de la caja me anclaba, prometiéndome un conocimiento oculto, una verdad que había deseado durante tanto tiempo, pero, ¿a qué precio? La tensión crecía en mi pecho, y el eco de las risas se transformó en un coro de advertencias. De repente, comprendí que estaba en el umbral de una revelación aterradora. Tenía que decidir. Abrir la caja y arriesgarme a perderme en sus secretos, o dejarla cerrada y buscar otra salida. Pero el miedo se mezclaba con una extraña sensación de poder. Y antes de que pudiera decidir, todo se oscureció. Solo quedó el canto resonando en la vasta negrura, y supe que el verdadero juego apenas estaba comenzando. Capítulo 7. Cuando la oscuridad me envolvió, sentí que caía en un abismo sin fondo. Cada segundo se estiraba y se encogía, y el canto se desvaneció hasta que solo quedaba un silencio inquietante. La tensión en mi pecho se disparó. ¿Qué había hecho? No sabía si había abierto los ojos o simplemente había sido tragado por la negrura. De repente, un frío intenso me chocó como un oleaje helado. En un parpadeo, la luz regresó, y esta vez fue más brillante que antes, envolviéndome en un calor inesperado. Me encontré de pie en el mismo pasillo, pero todo era diferente. Las risas de los niños flotaban más cerca, resonando a mi alrededor como ecos lejanos. Miré hacia los lados, y las sombras parecían menos amenazantes, pero aún así estaban ahí, danzando en la penumbra. Decidí dar un paso adelante, atraído por la melodía, cuando noté que las figuras del grupo de niños se mantenían a cierta distancia. Sus ojos, reflejando esa luz brillante, me observaban con una mezcla de curiosidad y temor. De repente, todo encajó. Ellos sabían algo que yo no. Me detuve, midiendo sus reacciones. ¿Qué es esto?, pregunté, tratando de hacerme escuchar entre las risas. Una de las figuras se alzó ligeramente. Era más definida, con una expresión más clara que los demás. ¿Lo abriste?, me preguntó con voz suave, como si temiera la respuesta. No estoy seguro, creo que es lo que hay en la caja. Mis palabras salieron más titubeantes de lo que quería. Es un portal, dijo el niño. Su mirada era seria, totalmente en desacuerdo con las risas de antes. Te conecta con lo que no puedes ver. Pero, no todos regresan, las palabras resonaban en mi mente. No todos regresan. El peso de la advertencia me hizo dudar, pero algo dentro de mí insistía en que tenía que saber más. El miedo trató de abrazarme, pero la curiosidad había tomado las riendas. ¿A dónde te lleva?, pregunté, aunque ya sabía que no quería escuchar la respuesta. A tus secretos, respondió la figura con una convicción que me heló la sangre. A lo que no quieres afrontar, esa última palabra golpeó con fuerza. La verdad que había estado evitando, los pensamientos oscuros que pululaban en mi mente, esas dudas que nunca dejé salir. El portal podría ser la respuesta a todas mis preguntas, pero, ¿qué pasaría si no me gustaba lo que encontraba al otro lado? Las risas parecieron apagarse y el aire se llenó de una tensión palpable. Luchaba con la decisión que tenía que tomar, pero justo en ese momento, el niño que había hablado se acercó un poco más. Sus ojos reflejaban una mezcla de compasión y terror. Tienes que elegir, dijo. O te quedas aquí, o te enfrentas a lo que has ocultado. No hay otra opción. Un sudor frío me recorrió la frente. Era verdad, no había otra salida. La caja seguía allí, brillando con una luz inscrutable, como si esperara mi decisión. La curiosidad me empujaba hacia adelante, pero el miedo retumbaba en mi pecho. Cuando di un paso hacia la caja, sentí que una sombra se acercaba por detrás. Era algo oscuro y alargado, desplazándose con agilidad. La figura estaba cerca de mí, en silencio, y su presencia era aterradora. Mi corazón latía con fuerza, y me volví a encontrar con los ojos del niño. Ve,
gritó él, y la urgencia en su voz me empujó a actuar. Era ahora o nunca. La sombra se abalanzó y yo, presa del pánico, cerré los ojos y extendí la mano hacia la luz. Capítulo 8. Mi mano tocó la luz. Al instante, una poderosa energía recorrió mi cuerpo. No era como un choque eléctrico, sino más bien como si el calor del sol me envolviera. Abrí los ojos en milésimas de segundo y lo vi. El pasillo se desvanecía, reemplazado por un paisaje vibrante y colorido, casi surrealista. Era como si hubiera sido transportado a un lugar donde las reglas de la realidad no aplicaban. El horizonte brillaba en tonos de púrpura y dorado, pero no había cielo, solo una expansión infinita de lo desconocido. Observé mis manos, estaban radiantes, bañadas en una luz que nunca antes había visto. Sin embargo, a medida que los colores danzaban a mi alrededor, no podía evitar la sensación de que estaba siendo observado. Los murmullos comenzaron a surgir, no del grupo de niños, sino de las sombras que vagaban por este nuevo mundo. Se movían con una agilidad inquietante, fluyendo como humo entre los colores. Las risas que antes resonaban eran ahora susurros, llenos de secretos y promesas. Temí dar un paso en esa dirección, pero algo dentro de mí, algo allí en la luz, me empujaba a avanzar. ¿Dónde estoy?, grité, sabiendo que las palabras se perderían en esta vastedad. Pero me sorprendió cuando una voz emergió del caos. «Estás donde perteneces», respondió la voz, un eco sereno que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era una voz familiar, una voz que había estado oculta entre mis propios miedos. «¿Quién eres?», dije, cada vez temiendo más. No esperaba una respuesta clara, pero la voz simplemente susurró mi nombre, como si fuese un antiguo ritual. De repente, las sombras giraron, tomando forma. Eran imágenes de mi pasado, momentos que había olvidado o elegido olvidar. Algunas eran alegres, otras desgarradoras. Podía ver el día en que perdí a mi mejor amigo, el instante en que mis padres se separaron y cómo me alejé de aquellos a quienes amaba. Estaban ahí, atrapados en este escenario surrealista, cada recuerdo brillando con una luz propia. «Tienes que enfrentarlos», me instó la voz. «Lo que evitas tiene el poder sobre ti. Déjalos ir». No sabía cómo hacer eso. Era como si estuviera siendo obligado a revivir el dolor, a sentirlo nuevamente. El miedo trató de contenerme, pero la luz era más poderosa, y con ella vino el entendimiento. Si quería avanzar, tenía que aceptar lo que había relegado al olvido. Mientras me acercaba a la sombra de mi amigo, sentí que la tristeza me envolvía. Las lágrimas brotaron sin poderlo evitar. Lo siento mucho», susurré con la voz entrecortada. Nunca se lo dije cuando estuvo vivo. Necesitaba hacer las paces. En ese instante, la figura estalló en luz, como si un peso se levantara de mis hombros. Las risas de los niños resonaron nuevamente, pero ahora era un tono de alegría pura y sin lastre. Pero no había tiempo para celebraciones. Una sombra más se acercó, esta vez más oscura, y el eco en su voz era más amenazante. «No te alejes todavía. Hay más que enfrentar». Mi corazón se detuvo. Miré hacia atrás, hacia la luz que se desvanecía lentamente, y supe que aún no había terminado. La próxima elección estaba a solo un paso, y si no estaba preparado, podría perderme de nuevo. La sombra avanzó, y con cada segundo que pasaba, la presión sobre mi pecho se intensificaba. Había algo más oscuro acechando en el camino, algo que estaba dispuesto a aprovechar mi nuevo entendimiento. Solo sabía que me quedaba poco tiempo. Tengo que decidir. ¿Seguiré adelante y enfrentaré lo que de verdad me aterra? Capítulo 9. La sombra avanzó hacia mí, cada paso estaba cargado de una tensión pesada. Justo cuando creí que el pánico me consumiría, la voz resonó, más firme ahora. «No temas», dijo. «Lo que viene no te hará daño, a menos que lo permitas». A pesar de mis dudas, decidí enfrentarla. Hice un paso firme, desafiando el miedo que me envolvía.
Mientras me acercaba, la sombra comenzó a transformar su forma. Se me hacía más clara, pero sus bordes seguían siendo oscuros, como si el dolor estuviera intentando liberarse. ¿Qué eres?, pregunté, sintiendo el aliento gélido que emanaba de ella. Eres tú, respondió la sombra. Lo que has ignorado y perdido en la confusión de tu vida. Las palabras atravesaron mi mente como un rayo. Me acordé de las veces que intenté ser fuerte, de las emociones que había encerrado. La sombra tomó la forma de mis miedos más profundos, el rechazo, la soledad, la pérdida. Cada imagen, una batalla que había perdido. No quiero, grité, dando un paso atrás, pero la voz suavemente insistió. Debes permitir que te vea, solo así podrás sanar. La imagen de mi amigo flotaba en el aire, recordándome su risa y la forma en que siempre estaba ahí en los momentos más oscuros. Me senté a su lado en la sombra, y sentí el abrazo de la tristeza. Esta vez no lo rechacé. Dejé que las lágrimas fluyeran libremente, empapando el suelo iridiscente. Lo siento, susurré, mirando a la sombra. Siento no haberlo hecho antes. La figura frente a mí, en lugar de retroceder, se acercó más, como si al escuchar mis palabras, las sombras comenzaran a dispersarse. La ansiedad que había acumulado se desvaneció lentamente en ese aire vibrante. A pesar del dolor, sentí un ligero alivio. De repente, la luz comenzó a intensificarse. La sombra se desgajó, formándose en 1000 pequeños puntos, como estrellas que se dispersaban en el vasto horizonte. Un susurro envolvió el paisaje, como si el propio mundo celebrase mi valentía. Pero, al mismo tiempo, sentí que no había terminado. Una nueva figura apareció, esta vez más definida. Era una mujer que había conocido en mi infancia. Una madre, una figura de amor y apoyo, un eco de lo que había perdido. Su rostro reflejaba añoranza, pero también fortaleza. No olvides lo que eres, dijo con una voz como el viento. La luz sigue brillando dentro de ti. Enfrenta lo que está por venir. Una nueva ola de energía recorrió mi cuerpo, una promesa de que no estaba solo. Las sombras ya no eran algo que temer. Eran parte de mí. Las criaturas que iban y venían, las risas a mi alrededor, comenzaron a desvanecerse. Ahora sabía que solo había un camino hacia adelante. El desasosiego se apoderó de mí, porque la luz que había sentido antes ahora era confusa. De repente, como si el paisaje mismo estuviera vigilando, mi entorno comenzó a cambiar, tambaleándose. Espera, grité, pero era demasiado tarde. Todo giró y caí en la oscuridad, dejando atrás las sombras y recuerdos. La luz titilaba a lo lejos, y supe que necesitaba aferrarme a ella. Algo estaba por suceder, y no tenía idea de lo que me esperaba. ¿Qué nuevas formas me cruzarían en este viaje incierto? Capítulo final. Desperté en el suelo, una sensación de vacío en el pecho. La oscuridad se había disipado, y la luz brillante que había escuchado en el faro se había convertido en un neblinoso amanecer en la montaña. Me encontré tumba en la hierba, desconcertado y con las manos sucias de tierra. Aunque el faro estaba a mis espaldas, su sombra seguía intacta en mi mente, una advertencia en forma de eco. Me levanté lentamente, sintiendo las costillas dolidas, como si hubiera estado atrapado en un sueño del cual no quería despertar. La música, aquella melodía hipnótica, aún resonaba en mis oídos, pero ahora, en lugar de atraerme, se sentía como un murmullo distante, un recuerdo de lo que había dejado atrás. Miré a mi alrededor y vi el pueblo al pie de la montaña, envuelto en ese mismo silencio inquietante que había sentido al llegar. Nadie parecía haberse dado cuenta de mi ausencia. Las casas permanecían en su lugar, silenciosas, ajenas a las luchas que había vivido en el faro. Sin embargo, sabía que no podía volver sin enfrentar al menos una parte de mi propia verdad. Sangrando de cicatrices visibles y otras ocultas, tosí al pensar en aquellos que no volvieron, en aquellos a quienes jamás entendí. Deslicé mis dedos por las piedras frías del sendero,
tratando de mantener el equilibrio a medida que descendía. Cada paso se sentía pesado, como si el pueblo exigiera un sacrificio por mi regreso. ¿Era real mi experiencia o solo un producto de mi mente? La línea entre la cordura y la locura era tan delgada que resonaba como un canto en mi cabeza. Aún sentía la presión de la sombra oscura, el miedo apretado en mi pecho como una soga. Al llegar al pueblo, las miradas de los lugareños eran más intensas, no con temor, sino con una extraña mezcla de reconocimiento y desdén. La anciana de las flores estaba en su puesto, y cuando se cruzaron nuestras miradas, vi un atisbo de esperanza en sus ojos. Me acerqué, con el estómago revuelto, esperando que ella tuviera respuestas. ¿Te encuentras bien?, me preguntó, pero sabía que la pregunta iba más allá de lo aparente. Fui al faro, respondí con una voz apagada. Pude ver cosas que no puedo explicar. Algunos secretos son mejores guardarlos, dijo, su tono una suave advertencia. Pero tú no eres el primero, ni serás el último. Murmullos comenzaron a fluir entre los habitantes del pueblo como un río crecido, llenos de historias que nunca se habrían contado. El hombre robusto se acercó, su mirada más suavizada. No todos los que entran al faro regresan. Pero tú lo hiciste. Sentí que el aire se volvía pesado nuevamente. ¿Y a qué costo?, pregunté. No tenía miedo de saber la respuesta. Sabía que había perdido algo que nunca podría recuperar, y el peso de esa pérdida aún me acompañaba. Sin embargo, algo en su mirada reveló un entendimiento más profundo. La verdad duele. Pero la ignorancia también lo hace. Aquí, sabemos que a veces, el conocimiento no se obtiene sin sacrificio. Mientras el eco de su voz resonaba en mi interior, me di cuenta de que el faro no solo había servido de guía, sino también de advertencia. Había una línea delgada que separaba la curiosidad de la locura, el deseo de entendimiento del abismo del desánimo. Nunca logré averiguar dónde comenzaba lo sobrenatural y dónde terminaba lo natural. Todo se había mezclado en una tela de sombras y luces. En el fondo seguiría consciente de las luces que brillaban en la montaña, preguntas que no tenían respuestas. Y todos los días después, a menudo me encontraba mirando al horizonte, hacia la neblina espesa donde la montaña se encontraba con el cielo, preguntándome si verdaderamente había escapado de mis sombras o si, de algún modo, se habían aferrado a mí. Nunca volví a ese pueblo. Pero esa inquietante sensación de ser observado me acompañó a donde quiera que fuera. A veces, la búsqueda de la verdad puede revelarte más de lo que estás listo para enfrentar. A veces, hay que dejar las luces en su lugar. Aunque nunca se sabe si en esa oscuridad se oculta algo más profundo, algo que no debería ser despertado.